Vamos a conversar de inmediato de muchos temas con la presidenta del PPD, Natalia Piergentili. Muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Prime. Hola Mónica, muy buenas noches. Lo primero, la pregunta que todos se hacen probablemente, ¿va o no va a competir por la presidencia del PPD? La verdad, Mónica, es que después de mucho pensarlo y de evaluar también mi sanidad mental, de evaluar lo mejor para el partido y no tener una competencia que siempre deja heridos a pesar de todo, es que he decidido integrarme tal como me ha pedido el senador Quintana para integrar su lista como vicepresidenta. Así que igual voy a tener una voz y vamos a bregar para que sea un partido que saque adelante las reformas, que tiene un tono de apoyo al gobierno, pero que plantea también cuando correspondan, en los espacios que correspondan, sus disensos, sus puntos de vista. ¿Pero se va a incorporar como vicepresidenta en la primera vicepresidencia? Bueno, la primera vicepresidencia no es algo que se designe. Tengo que ser la más votada de la lista, perfecto. Así que eso es mi esfuerzo. Ya, perfecto. Ahora, la pregunta es, cuando dice por mi sanidad mental, porque la parte de la unidad la entiendo, esa parte se comprende bien, pero cuando dice por mi sanidad mental, ¿a qué se refiere? ¿Ha sido muy duro este proceso? No. Es un decir, Mónica, ser presidente de partido es una tarea bien dura y bien ingrata, porque siempre hay que estar apagando incendios, tenemos conflictos, tenemos disputas, tenemos temas en la agenda importantes, entonces claramente han sido 2 años de harto esfuerzo. Y como usted sabe, muchas veces me ha entrevistado, yo tengo una hija chiquitita que además hoy día también me está acompañando en este móvil, por lo tanto también uno quiere más tiempo para las cosas importantes de la vida. Quisiera preguntarle su opinión respecto de lo que dijo la ministra del Interior, Carolina Toá, que respecto de usted dijo que tenía una muy buena opinión como persona, que la encontraba muy valiosa, pero que su liderazgo se había transformado en un liderazgo muy divisivo al interior respecto a lo que se necesitaba para el interior del PPD, respecto al socialismo democrático y en el país. A ver, yo quiero ser bien sincera, yo respeto mucho a la ministra Toá, creo que es una mujer brillante, talentosa y que está haciendo una tremenda pega. Dicho eso, nuestra pega como presidentes de partido y mi rol es representar los intereses del PPD. Y el PPD puede que haya sido disruptivo en este tiempo, en el tema de las 2 listas y en otras cosas, pero eso fue producto de decisiones colectivas. Los partidos políticos no somos ministerios o parte, digamos, ejecutiva del gobierno. Por lo tanto, cualquier mesa que esté encabezando el PPD va a poner los temas igual, los énfasis, etcétera. Por lo tanto, yo ahí tengo una opinión distinta de la ministra Toá y no por un tema de autocomplacencia conmigo misma o de ego, sino porque siempre he llevado adelante las decisiones colectivas del partido. Distinto es que esas decisiones colectivas al gobierno no le hayan parecido, pero yo tengo la tranquilidad que fueron decisiones colectivas. Por tanto, ¿usted no siente que su liderazgo sea un liderazgo divisivo? No, para nada. Yo creo que construir liderazgo es complejo y que en ese mismo sentido, al menos yo, viene pasando una ambulancia, que al menos yo siempre he sentido que he hecho todo lo posible para llevar las definiciones colectivas partidarias. Por lo tanto, creo que ese planteamiento no es hacia mí, digamos. Sino al revés. Yo no he llevado al partido a decisiones mías. He sido yo la portavoz de decisiones colectivas. Y en lo humano, más allá de que discrepe, en lo humano le dolió que públicamente la ministra del Interior, militante también de su partido, saliera a decir esto. A ver, yo creo que siempre la crítica a uno le duele un poco siempre. O sea, quien diga, no, mira, esto es política, esto no es personal. Yo creo que la política es muy personal porque tiene todo nuestro ser puesto al servicio de esto que es frente a la opinión pública una tarea compleja. Entonces, ¿me dolió el humano? Sí, obvio, porque creo que, porque siento, insisto en lo que le digo, que he trabajado honestamente desde la perspectiva de instalar decisiones colectivas. Pero ya lo hablaremos, no pasa nada, esto no es un quiebre en la relación, pero si usted me pregunta en lo humano, estas cositas duelen, obvio. ¿Y usted cree que la ministra del Interior se representa solo a sí misma o a la moneda? No sabría decirle,
Yo creo que para nadie es desconocido que después del tema de las dos listas y de una entrevista en la que yo ocupé términos un poco inapropiados, se generó allí un malestar en La Moneda, por cierto. Pero creo que a la luz de los últimos hechos, no creo que haya rencor en ese malestar que hubo en su minuto. Así que yo tiendo a pensar que esto fue una opinión más bien, digamos, de la ministra a propósito de también que no olvidemos que en los últimos días las notas de prensa habían acusado que ella estaba interviniendo en las elecciones. Entonces también si finalmente esto no es un planteamiento de ella en vacío, también tiene que ver quizás con muchos días en que el tema del PP estuvo en la opinión pública. Lógico, pero evidentemente ella respaldó al senador Quintana y al parecer también respaldó el senador Girardi, el ex senador Girardi al senador Quintana. Así es, así es. Uno tiene que tener conciencia de, primero, de los escenarios que se dan. Y claramente lo que usted dice es cierto. Jaime Quintana generó una adhesión muy importante y frente a esa adhesión, ya una mirada de partido que él tiene, una mirada que yo respeto mucho, lo que él es y cómo tiene una visión del país, del partido, etcétera, es que yo preferí sumarme a su mesa para seguir siendo parte de una comunidad política y ser parte de un proceso también. O sea, entonces usted confirma que tanto Carolina Toá como Guido Girardi estaban apoyando la lista de Quintana. Más que la lista del senador Quintana, estaban apoyando a Jaime en tanto presidente del PPD. Sí, pero ambos, tanto la ministra del Interior como el ex senador Girardi y otros, me habían pedido también acompañar a Jaime en esto. Si esto no es que salga uno y queda en el camino o que todo lo que hizo no es valorado, sino como era parte también de este nuevo proceso. Y una pregunta, quiero volverle un poco atrás porque usted hizo unas declaraciones, aquí usted sabe que siempre doy los créditos, fue en la Radio Universidad de Chile, me gustan los créditos siempre a todos los colegas. Y usted dijo que a estas alturas podía decir con toda propiedad que existía un malestar que no era solo político, sino que personal con su nombre encabezando el PPD. O sea, usted diría que esto fue más allá de la crítica política por la declaración esa de los monos peludos o por el tema de las dos listas, sino que ya trascendió el malestar político netamente. Es que también es por una forma que yo he planteado que yo creo que la política es personal. Uno no puede hacer una división de las personas sobre su opinión política versus lo que es como persona. Yo soy una persona que tiene principios, que va hacia adelante, que a veces soy disruptiva, que digo las cosas como me parecen. Entonces, y claro, encarno un planteamiento político. Entonces yo creo que no solo hubo reparos hacia los planteamientos políticos, sino a la forma en que uno los plantea, la fuerza, el cómo los proyecta. Y ahí, claro, se mezcla la mirada política con la puesta en escena que es personal, que tiene que ver con la forma y con las estructuras y con las miradas más profundas de cada uno. Por eso yo no hago la separación. Sí. Para mí la mirada política y personal van de la mano y conforman en cómo se entrega el mensaje. Le preguntaba cuál es la principal diferencia entre cómo ve Jaime Quintana el PPD y su relación con el gobierno y cómo lo ve usted. ¿Cuál sería la principal diferencia? Mira, la verdad es que yo he conversado mucho con el senador Quintana. Él, desde el rol en el Senado, tiene mucha mayor capacidad de articulación con los otros senadores, sobre todo con los senadores socialistas, que es algo que evidentemente cuando uno es presidente de un partido y no es parlamentario, eso es más complejo. Pero respecto de la relación con el gobierno, de generar puentes, de generar planteamiento, yo te diría que hemos conversado largo y profundo sobre el tema y no hay disenso respecto de mi visión con la que él podría tener. Pero claro, creo que en la forma y quizás en la relación cotidiana en el Parlamento va a haber diferencias que ojalá sean virtuosas para el partido. ¿Él no es menos crítico con el gobierno? Yo le diría que ¿no? Yo le diría que compartimos algunos aspectos en los cuales hay que hacer la crítica y hemos aprendido, yo por lo menos he aprendido que hay que ser muy cuidadosos en los espacios en que se hacen las críticas. Yo creo que en eso Jaime también tiene mucha más
cautela o experiencia que yo. Ahora será, porque en su momento habló de la retroexcavadora y todo, como olvidarlo. Así que todos han tenido sus momentos, Natalia, todos han tenido sus momentos. Todos aprendemos, sí, pues, Mónica, todos aprendemos con el tiempo. Quería si no, se estaría mal, pero... Sí. Quería preguntarle si usted alguna vez se había arrepentido de ir en 2 listas. ¿Cree que usted insiste en que fue un acierto o con el tiempo cree que fue un error? A ver, hubiera sufrido menos, eso sin duda. Pero en términos de convicciones siempre estuvimos muy seguros, Mónica, no solo yo, el Consejo, el PPD, todas sus instancias colectivas, respecto de que uno tiene que seguir convicciones y que a veces esas convicciones te llevan a derrotas electorales, pero son derrotas temporales. Pero cuando tú seguiste tus convicciones porque creías en un proyecto, porque además querías sumarle al gobierno, eso nos da la tranquilidad de haber hecho las cosas bien. Tenemos que, y claro, eso nos da para meditar el por qué no sacamos ningún consejero, por qué las fuerzas socialdemócratas o de centro izquierda no lograron posicionarse y sí los extremos. Todo eso lo podemos debatir, pero el seguir convicciones no tiene que hacernos arrepentirnos nunca. Quiero cerrar con 2 temas. Lo primero es, si usted ve en todo lo que hemos conocido del caso Convenio, por denominarle de alguna manera, un mecanismo finalmente, y no solo casos aislados, sino que un mecanismo común para sacarle plata en el fondo y defraudar al fisco. ¿Usted cree que hay un mecanismo común o no? El propio presidente de la República ha hablado de corrupción. Él ha dicho, igual que el ministro de Justicia aquí, una cosa es que hayan delitos, pero hay también corrupción cuando no se cometen delitos. Por lo tanto, dice, esto ya es corrupción. Quiero saber si usted ve que esto es un mecanismo, un mecanismo en el fondo común para sacarle plata, organizado para sacarle plata al Estado, y cómo ve que puede afectar al gobierno, comparando, por ejemplo, lo que pasó con la expresidenta Bachelet, que después de Cabal fue muy difícil y de alguna manera ese gobierno no logró levantar cabeza. ¿Está en riesgo este gobierno de que le pase algo así? A ver, yo le diría a Mónica, lo primero es que yo de verdad confío en la justicia. Creo que aquí hay antecedentes como para pensar que estos no son casos aislados, sí, pero no quisiera ahondar en eso y no porque tenga miedo de dar una opinión, sino porque creo que esto lo tiene que determinar la justicia. Creo que también utilizar el amiguismo, las relaciones para hacerse de recursos también es un acto de corrupción. A eso entiendo que se manifestaba el presidente, pero sí creo que esto pega fuerte en una línea importante del gobierno que tenía que ver con que el tema de que lo iban a hacer mejor, que aquí no iban a haber amiguismo, que no iban a haber pitutos, que no iban a haber los vicios que hemos tenido y que son más parte de la conducta humana y que están presentes en todos los espacios y que tenemos que impedir, por supuesto. Y yo le diría que estamos frente a un gobierno que ha tomado acciones rápidas, pero que este tema claramente ha golpeado mucho, está impidiendo seguir conversando, por ejemplo, en el tema tributario y en el tema de pensiones, y yo creo que hay que ir con una arremetida más contundente desde el Ejecutivo. No sé de dónde, no tengo la respuesta, pero creo que hay que volver a tomar el control de la agenda porque no pueden seguir esperando las reformas y eso es algo que se ha, digamos, empantanado producto de esto. O sea, de alguna manera le pegó en la línea de flotación, en uno de los pilares de este gobierno. Así es. ¿Sí? Ya. Así es, en pilares éticos y en pilares declarativos, entonces con mayor razón es más complejo. Sí, cierro preguntándole, su colega del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, hizo una autocrítica en la revista ya del Mercurio y dijo que le había faltado fuerza a la izquierda del socialismo democrático para condenar tajantemente la violencia en el estallido social. Algunos lo compartieron, otros no. ¿Usted qué dice? Yo soy de las que lo compartió desde el primer día. Yo fui una de las voces, de nuevo, disruptivas, que cuando estábamos en mitad del estallido defendí lo que habían hecho los gobiernos de la concertación, no para empatar respecto al malestar, sino para tratar de entender el malestar y poner las cosas en su sitio. Por lo tanto, yo creo que Paulina hace un punto interesante. Primero, que hay que condenar la violencia, pese a que la causa pueda ser muy noble, la que se enarbola con las banderas de la violencia, y que por otra parte también, una vez que pase el remesón, este como temblor social, tendríamos que haber sido más capaces, no de defender lo que hicimos porque es lo que hicimos nosotros, sino de poner las cosas en su sitio respecto de los avances y de lo que falta, pero haber planteado poco menos que no habíamos avanzado nada, que los últimos 30 años Chile era igual al país de los 90, es haber desconocido también nuestra propia historia como sociedad.
Natalia Pergentile, quiero agradecerle que nos haya además adelantado esta decisión que ha tomado de integrar esta mesa unitaria en el PPD junto a Jaime Quintana. Muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime. Gracias a usted, Mónica, siempre un placer. Le agradecemos más porque está con su hija ahí, así que muchas gracias a ella también por habernos esperado. Muchas gracias. Está mirando el monitor. Sí, yo sé, le da las gracias. Hasta luego.